No me di cuenta al principio. Supongo que nadie lo hizo. Era uno de esos detalles que pasan desapercibidos cuando la rutina te tiene atrapado. Pero ahora, mirando hacia atrás, todo estaba allí. El patrón. La advertencia. Vivo en una colonia que podría ser como cualquier otra del oriente de la ciudad, en Iztapalapa. Casas pequeñas, calles estrechas, papelerías que también venden refrescos, y perros callejeros que parecen conocer a todos. Se llama La Era, aunque desde hace años la gente le dice simplemente La Colonia. Las calles tienen nombres de metales y piedras preciosas, pero el brillo hace mucho que se fue. Aquí todo es gris, tierra suelta, muros con grafitis viejos, y gente que sobrevive más que vive. Yo me llamo Emiliano, tengo 34 años. Y vivo en la casa donde crecí, la misma donde mi madre murió, y donde mi hermana se fue hace años, harta de vivir con alguien como yo, alguien roto. Trabajo desde casa, en sistemas, paso horas frente a una pantalla, me he vuelto bueno en ignorar el mundo exterior. Pero eso ya no es posible, no desde que comenzaron a desaparecer los vecinos. Todo comenzó una mañana cualquiera. Había salido al Oxxo de la esquina, el de la calle Mármol, por un café y cigarros. Mientras regresaba, noté un número pintado con spray blanco en el poste frente a mi casa. Un enorme 12, con la pintura aún fresca. No era graffiti, no era parte del típico desmadre que hacen los chavos del rumbo. Era diferente, más meticuloso, uniforme, hecho con plantilla, de esos que uno asocia con cuadrillas del gobierno. Me encogí de hombros. Pensé que era parte de algún proyecto de CFE o de la alcaldía. Hay obras cada tanto. Que si drenaje, que si fibra óptica, que si recuperación de espacios. Nadie preguntaba mucho. Al día siguiente, vi otros números, cada uno frente a una casa diferente. El 01 en la esquina, luego el 02 en la casa de los García, después el 03. Y así siguieron, en orden perfecto. Los vecinos comenzaron a murmurar. En la tienda de Don Chema, escuché a doña Marisela decir que eso era señal de que iban a meter tubería nueva, que su hijo trabajaba en el gobierno y que le había dicho que era para modernizar la red. Otros pensaban que era para reubicar a la gente. Expropiación, decían algunos, bajando la voz, como si eso invocara algo peor que el diablo. Yo no dije nada, solo escuchaba. Pero esa noche, cuando vi por la ventana, me di cuenta de algo. El número en mi poste ahora tenía una marca extra. Una línea diagonal lo cruzaba, y no era pintura vieja, era nueva, igual de blanca, igual de precisa. La primera familia que se fue fueron los Esquivel. Tenían el número 01 en su poste. Un día estaban, al otro ya no. Ni rastro, ni camión de mudanza, ni aviso. Solo su reja cerrada con un candado nuevo y un silencio raro alrededor de su casa. Sus gatos, que siempre rondaban por la banqueta, desaparecieron también. Me extrañó, pero no lo suficiente, hasta que se fue la segunda familia, los García, el número 02, y luego la tercera. ¿Te fijaste que se están yendo en orden?, me dijo una noche don Chema mientras me vendía un paquete de cigarros. Su voz era baja, casi conspiratoria. Yo asentí. ¿Y tú? ¿Qué número tienes? El 12, le respondí, sintiendo un cosquilleo raro en el estómago. Él bajó la mirada. Entonces te quedan 9. Para entonces, todos hablaban de ello. Los del grupo de WhatsApp de la calle ya no compartían memes ni quejas del agua, solo fotos de postes, listas con los números y casas vacías. Alguien hizo una tabla con nombres, direcciones y fechas. Era como un conteo regresivo. Nadie quería admitir que tenía miedo, pero se notaba. La gente salía menos, las luces se quedaban encendidas más tiempo, y las rejas comenzaron a reforzarse. Compraban más comida de la habitual. Empezaron a hablar de irse antes de que les tocara, como si huir pudiera romper el patrón. El día que desaparecieron los del número 08, salí con la intención de preguntarle a la señora Julia, la que vive justo antes de mí, si había notado algo. Pero no abría la puerta. Dejó de contestar el celular. A los 2 días, su casa también estaba cerrada, como sellada. Alguien había barrido el frente. No había basura, ni plantas, ni nada.
como si nunca hubiera existido. Yo ya no podía dormir, faltaban solo 3 casas antes de la mía. Una noche, me quedé despierto hasta tarde, las luces apagadas, solo observaba por la ventana. Fue cuando lo vi, un camión blanco, sin logos, silencioso, avanzó despacio por la calle, se detuvo frente a la casa del número 10. No escuché puertas, ni voces, solo vi cómo, en cuestión de minutos, la luz de la casa se apagó. Luego alguien, o algo, cruzó la calle, pintó una línea sobre el número del poste, y se subió de nuevo al camión. Nadie más salió, nadie más vio. Al día siguiente, la casa ya estaba vacía. Me preparé, comencé a dejar grabadoras encendidas por las noches. Escondí una cámara apuntando al poste, dormía con ropa puesta, listo para salir corriendo. En mi celular, tenía una app que tomaba una foto cada 5 minutos de la ventana. Casi no salía de casa. Comía poco, las uñas me crecieron sin darme cuenta. Una madrugada, el micrófono captó un sonido nuevo, una voz, susurraba mi nombre. No pude identificar de dónde venía, no era un grito, ni una amenaza, era como si alguien lo dijera desde dentro de mi casa, suave, despacio, como si no quisiera despertarme, solo asegurarse de que supiera que ya estaba aquí. Una tarde, decidí huir. Empaqué lo básico, tomé la mochila, apagué el módem y salí por la puerta trasera. Caminé hasta el metro, pero al llegar a la estación vi que no pasaba ningún tren, ni uno. Los anuncios estaban apagados, la gente, detenida, como si esperaran algo más que transporte. Regresé, mi número ahora tenía 2 líneas cruzadas. No sé cuántos días pasaron desde entonces. Mi calle está vacía, solo quedan 4 casas con gente, 4 números sin tachar. Yo soy el 12, el siguiente es el 13. Anoche, vi el camión otra vez. Esta vez se detuvo frente a la casa del 11. La luz se apagó. El silencio fue absoluto. Ya no duermo, ya no como, solo espero. Escribo esto porque siento que no me queda mucho. No me han tocado aún, pero sé que lo harán. Hay algo inevitable en ese orden. Algo que nadie entiende. Ni siquiera sé si hay una razón. Tal vez sea un experimento. Tal vez sea una limpieza. Tal vez sea una advertencia para otros lugares, otras calles. El número está ahí, blanco, frío, preciso, tachado, esperando. Y yo, también. Eran casi las 10 de la noche cuando pedí el Uber desde Polanco. Había salido de una reunión del trabajo, de esas que se alargan con vino barato y conversaciones sin sentido. Estaba cansada, fastidiada y con la batería de mi celular en menos del 15%. Lo único que quería era llegar a mi departamento en Mixcoac, meterme a bañar y dormirme sin soñar con formatos de Excel. El tráfico estaba como siempre, una combinación absurda de calles bloqueadas, obras eternas y motos que salían de cualquier parte como fantasmas. Activé la opción de viaje compartido. Era más barato y, a esa hora, no tenía prisa. Me tocó un sedán blanco. El conductor se llamaba Arturo. Todo parecía normal. Cuando llegó, el auto ya tenía a una persona adentro, sentada del lado derecho en la parte trasera. Un hombre. No le presté mucha atención. Solo confirmé la placa y el nombre del chofer. ¿Diana?, preguntó Arturo. Sí, soy yo. Asentí. Subí al lado izquierdo y cerré la puerta. El hombre del otro lado no volteó. Estaba mirando por la ventana. Llevaba una sudadera negra con la capucha puesta. Pensé que sería uno de esos tipos que prefieren no hablar. Mejor, no tenía ganas de conversación. Avanzamos por Ejército Nacional. Luego tomamos Mariano Escobedo. A pesar del tráfico, el coche se movía con cierta fluidez. Yo iba revisando mi celular. Apenas me quedaba batería. Vi el itinerario. Había otra parada antes de llegar a la mía, pero no decía exactamente dónde bajaría el otro pasajero. Todo parecía rutinario, pero algo me empezó a incomodar. El tipo que iba al lado no aparecía en la aplicación. Revisé varias veces. Solo decía viaje compartido, pero no había nombre ni punto de destino asignado a él. Solo mi nombre, mi parada y nada más. Se lo mencioné al conductor, tratando de sonar tranquila. Oye, perdón, ¿por qué no aparece el nombre del otro pasajero en la app? Arturo no respondió de inmediato, solo subió el volumen de la radio, donde sonaba una estación hablada con comentarios deportivos. Luego, sin voltear, dijo: no te preocupes, solo lo estoy acercando. ¿Cómo? No es pasajero de la aplicación, lo estoy acercando a su casa, es un amigo. Me quedé en silencio.
Esa frase me sonó mal, no tanto por el contenido, sino por cómo lo dijo, sin emoción, como si hubiera practicado esa excusa muchas veces. El tipo al lado seguía sin moverse, sin decir nada, solo respiraba. Me fijé que sus manos estaban metidas en la bolsa de la sudadera y que cada tanto hacía un movimiento leve con los dedos, como si contara algo en voz baja. ¿Y por qué en un viaje compartido?, pregunté, forzando una sonrisa. Pues, para que no se quede parado. No pasa nada, ¿no?, dijo Arturo. No supe qué responder. Decidí seguir el trayecto en la aplicación, pero la ubicación estaba errática, como si el auto avanzara a saltos. A veces parecía estar en otra calle. A los pocos segundos, la pantalla se congeló por completo. Intenté cerrarla, pero el celular se trabó. Estaba por apagarse. El coche giró hacia circuito interior, pero tomó una desviación que no estaba en la ruta original. Íbamos rumbo a una zona más industrial, más oscura. Yo conocía bien esa parte de la ciudad, sabía que no era la dirección correcta. Oye, intenté sonar firme. Creo que esta no es la ruta. Arturo no respondió. El tipo del otro lado tampoco. Sentí como mi cuerpo se tensaba, como si mi cuello se encogiera solo. Miré por la ventana. Nada. Naves industriales cerradas, bodegas, un letrero de "Se renta" colgado en una reja oxidada. Estábamos completamente solos. Saqué mi celular, 1% de batería. Abrí WhatsApp y logré enviarle mi ubicación a mi hermana antes de que el teléfono muriera. Luego me guardé el celular en la bolsa de la chamarra. Intenté no hacer movimientos bruscos. Ya en serio, dije más fuerte. ¿Me puedes dejar aquí? Me bajo aquí. El conductor no frenó. Fue entonces que el tipo al lado habló por primera vez. Ya casi llegamos. Su voz era baja, ronca, como si le costara trabajo pronunciar. No me miró al hablar. Lo dijo con la vista fija al frente, sin pestañear. ¿A dónde vamos?, pregunté, sintiendo cómo se me trababa la garganta. El conductor soltó un suspiro. Finalmente, volteó al espejo. No te preocupes, es rápido, solo una parada antes. No quiero ir a ninguna parada, me bajo aquí. Extendí la mano al seguro de la puerta. Estaba activado. Tiré de la palanca. No abrió. Las puertas están trabadas. ¿Me puedes abrir? Es por seguridad, hay mucha ratera por aquí, dijo Arturo. El tipo del asiento trasero sonrió. No sé por qué, pero esa sonrisa me dio más miedo que todo lo anterior. No era una sonrisa amable, era una mueca vacía, una curva sin sentido. «Bájame del coche, ahora». Arturo no respondió, aceleró. El auto rugió como si de pronto tuviera prisa. Tomamos una curva cerrada, luego una calle estrecha flanqueada por fábricas abandonadas. Vi un camión oxidado estacionado en la esquina. Por un momento pensé en abrir la puerta a la fuerza, pero sabía que iba a hacerme daño. Íbamos a mucha velocidad. Fue ahí cuando vi un destello de esperanza, un retén de policía, una patrulla estacionada bajo un puente, 2 oficiales hablando junto a un coche detenido. Grité, «¡Ayuda! ¡Ayuda! Me llevan contra mi voluntad». La patrulla no se movió. Pasamos de largo. «Están vacías», dijo el pasajero, casi en tono burlón. «Las usan para disuadir. No hay nadie dentro». Yo quería llorar, pero me forcé a mantenerme lúcida. Vi al frente, una bodega abierta, iluminada por un solo foco amarillo. El coche frenó lentamente. Arturo no apagó el motor. El hombre de la sudadera se quitó el cinturón. Yo aproveché. Metí la mano a mi bolsa, saqué mis llaves y empuñé el llavero como un arma. Un cilindro de metal con forma de tubo. Lo usé para golpear la ventana trasera. 1, 2, 3 veces. La cuarta vez, el vidrio se rajó. Arturo gritó, «¿Qué haces? ¡Estás loca!». No contesté. Golpeé una vez más. El vidrio cedió parcialmente. Metí la mano. Me corté. No me importó. Grité de nuevo, ahora más fuerte, con todo el aire que tenía en los pulmones. «¡Me quieren secuestrar! ¡Auxilio! ¡Me quieren secuestrar!». El hombre intentó tomarme del brazo, pero le pegué con el llavero. Fue un golpe seco, a la altura de la sien. Chilló como un animal herido. En ese momento, desde la calle, escuché una voz. «¡Hey! ¿Todo bien?». Un joven en bici, uno de esos repartidores de comida, se había acercado al coche. Llevaba una mochila de Rappi y una lámpara encendida. Vio mi cara por la ventana rota. Le grité, «Ayúdame, por favor, llama a la policía».
El chico no dudó. Sacó el celular, marcó. Arturo arrancó en reversa, como para irse, pero otro coche venía entrando a la calle. El paso estaba bloqueado. Arturo frenó, se bajó, salió corriendo entre los callejones. El otro tipo también intentó salir, pero yo me abalancé sobre él desde adentro del coche. Le metí otro golpe en el cuello. Cayó sobre el asiento. Minutos después llegaron 2 patrullas. Me sacaron del coche, sangrando del brazo, temblando, sin poder hablar. El repartidor se quedó conmigo todo el tiempo. El hombre de la sudadera fue arrestado. Arturo nunca apareció. Hasta la fecha no lo encuentran. La aplicación de Uber no reconoció el viaje. El auto tenía placas falsas. No era un coche registrado. Las autoridades dijeron que probablemente fue un intento de secuestro express, que tal vez me iban a llevar a algún sitio para asaltarme, robarme o algo peor. Nunca me dijeron qué encontraron en la bodega. Solo me dijeron que hice lo correcto, que me defendí. Desde entonces no vuelvo a usar viaje compartido, ni Uber, ni nada que me quite el control. Y cada vez que veo a un coche blanco acercarse, siento ese viejo nudo en la garganta, porque sé que estuve a minutos de no llegar a casa, y que si no hubiera roto la ventana, hoy no estaría contando esto. La colonia El Aguacate era de esas que uno solo veía desde lejos. Pegada a los cerros de Iztapalapa, parecía más un asentamiento improvisado que un lugar donde alguien pudiera vivir con dignidad. Las calles eran de terracería, las lámparas públicas apenas servían y, por las noches, la oscuridad era tan espesa que parecía tragarlo todo. Ahí crecí yo. Me llamo Emiliano, tengo 27 años, y aunque muchos se fueron apenas pudieron, yo me quedé. Mi madre murió joven, mi padre se largó, y la casa que me dejaron fue lo único que tenía. Era pequeña, con paredes de bloc sin revocar, un baño que se descomponía cada mes y un techo de lámina que tronaba con cada lluvia. Pero era mía. Todo cambió en septiembre. Al principio fueron solo chismes de vecindad, que don Trino, el de la tienda de la esquina, ya no abría, que los niños ya no jugaban en la calle, que la señora Rosa se encerraba a las 6 y no salía ni para el pan. Decían que la colonia estaba poniéndose fea. Pero aquí eso no era novedad. Después comenzaron a desaparecer vecinos. Primero fue Betito, el chavito que lavaba carros afuera del Oxxo. Su mamá puso hojas con su foto en los postes, en los árboles, en la reja del kinder. Nadie sabía nada. Luego le tocó a Melquiades, un ruco que vivía solo, 2 calles arriba. Cuando la gente fue a buscarlo, su casa estaba abierta, la tele encendida, la comida servida, pero de él ni rastro. La policía vino una vez, una sola. Dijeron que seguramente se había ido por su voluntad. Pinches pretextos de siempre. Después se perdió Lupita, la de la estética, y ahí sí la colonia se quebró. Lupita era conocida por todos. Cortaba el cabello a los niños gratis cuando iban a entrar a clases. Ayudaba en las posadas. Vendía tamales los domingos. Era buena. Su desaparición fue como si hubieran tirado una piedra en un estanque. Las ondas se extendieron hasta las casas más alejadas. Fue cuando comenzaron a cerrar los negocios. La tiendita de don Trino bajó su cortina definitivamente. El puesto de carnitas desapareció. La señora que vendía gelatinas ya no salió más. Los pocos que quedábamos salíamos temprano a trabajar y regresábamos antes del anochecer. La colonia, que ya era un desierto, se volvió un pueblo fantasma. Yo no podía quedarme sin hacer nada. Una noche, revisando el Facebook de la colonia, vi que alguien subió una foto borrosa. Era de noche, tomada desde una ventana. En la imagen, se veía la casa al final de la calle San Jorge, una casa que llevaba años abandonada. Nadie se atrevía a acercarse a ella. Decían que ahí vivió una familia que murió en un incendio, que era maldita. Pero esas eran cosas que uno oía de niño para no andar de metiche. La foto mostraba una silueta, una figura parada justo en la entrada. Alguien, o algo, observando hacia la calle. El post solo decía: última vez que vi a Lupita, iba hacia allá. La publicación desapareció a las horas. Ese mismo día tomé la decisión. Iba a entrar. No sé si fue estupidez, desesperación o rabia, pero me harté de ver cómo la colonia moría sin que nadie hiciera nada. Llené mi mochila con una lámpara, mi navaja, una botella de agua, el celular con la linterna y me puse 2 sudaderas encima. Esa noche me fui directo a la casa de San Jorge. La calle era un túnel de oscuridad, no había luna y los postes ya no servían.
Caminé en silencio, escuchando solo mis pasos y algún perro a lo lejos. Conforme me acercaba a la casa, el aire cambiaba. No era frío, era más bien una pesadez. Como si caminaras bajo el agua. La casa era una sombra enorme, como si el tiempo se hubiera estancado en ella. El portón estaba oxidado, entreabierto. Lo empujé con cuidado, y el chillido metálico me hizo pensar que toda la colonia lo había escuchado. Dentro, el pasto crecido cubría lo que antes fue un jardín. Había juguetes oxidados, restos de una bicicleta, un triciclo partido a la mitad. Crucé el patio, y llegué a la puerta principal. Cerrada. Empujé. Nada. Rodeé por el costado y encontré una ventana rota. Entré. Adentro, el aire estaba viciado, como si no hubiera circulación desde hacía años. El polvo cubría todo. Pisé vidrios rotos, latas oxidadas. El piso crujía con cada paso. Pero lo más extraño era el silencio. Ni grillos, ni viento, ni nada. Silencio absoluto. Avancé por la sala. Los muebles aún estaban ahí, cubiertos por sábanas rasgadas. Una televisión vieja, una vitrina con platos, un espejo colgado y completamente opaco por el polvo. Me detuve frente a él. No me reflejaba. Mi respiración se cortó. Me tallé los ojos. Encendí la linterna del celular. Nada. El espejo seguía opaco, pero no era polvo. Era como si estuviera cubierto de una neblina interna. Lo toqué. Frío. Como hielo. Seguí avanzando hacia el pasillo. Había habitaciones a los lados, todas vacías, pero con señales de que alguien había estado ahí. Una vela derretida en el piso, botellas de agua abiertas, una playera colgada en una silla. Todo indicaba que alguien, o varios, habían estado ahí hace poco. Fue en el baño donde encontré la primera señal clara. Sobre el lavabo había una hoja doblada. Al desplegarla, leí con una caligrafía temblorosa. No es la casa, es lo que está debajo. No entendí. Hasta que escuché el golpe. Venía del piso, un sonido sordo, como si algo, o alguien, golpeara desde abajo. Me congelé. Pensé en correr, pero algo dentro de mí, una mezcla de coraje y necedad, me empujó a seguir. Regresé a la sala y busqué. Debajo de la alfombra encontré una trampilla. La abrí. Unas escaleras bajaban hacia la oscuridad. No sé cómo lo hice, pero bajé. 1, 2, 3 escalones. Hasta perder la cuenta. El aire era más denso, el olor, ácido, metálico. La linterna apenas iluminaba lo que tenía frente a mí. El sótano era amplio, de muros de piedra, como si fuera más viejo que la casa misma. Y entonces los vi. Había colchones, mantas, latas de comida, restos de ropa, pero también había algo más. Fotos pegadas en la pared, de los desaparecidos. Betito, Melquiades, Lupita. Todos estaban ahí. Algunas eran recientes, otras borrosas. Pero lo más perturbador fue ver una foto mía, tomada desde afuera de mi casa. No estaba solo. Sentí una presencia detrás de mí. Me giré. Era un hombre, alto, flaco, con el rostro cubierto de tierra. Sus ojos eran pequeños, hundidos, y su boca parecía más una línea tensa que labios. Me observaba en silencio. No sé qué me impulsó, pero corrí hacia él y lo empujé. Cayó de espaldas. Gritó, no palabras, un alarido, como un animal herido. Corrí por las escaleras, subí tropezando, pateé la puerta y salí de la casa. No paré hasta llegar a la mía. No dormí, ni esa noche ni las siguientes. Fui a la policía, les conté todo. Me vieron con cara de loco. Nadie hizo nada. Pero al día siguiente, la casa de San Jorge amaneció demolida, como si alguien hubiera intentado borrar todo. Yo sé lo que vi. Sé que alguien secuestraba a los vecinos, no por dinero, no por venganza, por obsesión, por placer, como si les gustara observar, coleccionar. Aún tengo pesadillas con ese sótano, con las fotos. Me fui de la colonia días después, pero cada tanto, al revisar mi ventana por las noches, siento que alguien me observa desde la oscuridad, y me pregunto, si no lo detuve, ¿a cuántos más ha encontrado? ¿A cuántos más los está observando justo ahora? Salí del bar poco antes de las 3 de la mañana, medio tambaleándome, con esa mezcla incómoda de cansancio, alcohol y un dejo de paranoia que solo aparece cuando ya pasaste el punto de estar borracho pero todavía no te das cuenta. El bar estaba en la colonia Roma, un lugar de moda, lleno de terrazas caras, luces cálidas y gente que cree que la ciudad es suya hasta que algo les recuerda que no lo es. Había ido con unos amigos del trabajo, aunque ya todos se habían ido una hora antes. Me quedé por una vieja costumbre de estirar lo inevitable.
la vuelta solo a casa. Encendí un cigarro mientras caminaba por la calle de Álvaro Obregón, vacío todo a esa hora, salvo por uno que otro coche que pasaba como fantasma por la avenida. Sentí el estómago raro, no por el alcohol, sino por una especie de incomodidad, una vibración que me recorría las tripas. Pensé que era la cruda moral adelantándose. Estaba a 3 calles de Insurgentes cuando la vi. Una camioneta blanca, de esas tipo panel sin ventanas, estacionada en doble fila con las luces apagadas. No le di importancia. En esta ciudad siempre hay camionetas, policías, repartidores o simplemente coches abandonados. Pasé junto a ella sin pensar. Ni siquiera escuché la puerta abrirse. Solo sentí los brazos. Uno por detrás del cuello, otro por la cintura. Intenté gritar, pero me metieron algo en la boca. Un trapo. Olía a gasolina, o algo peor. Me arrastraron, me golpearon la cabeza contra algo metálico y el mundo se fue apagando. Desperté con las muñecas amarradas y los pies encintados. Estaba tirado sobre el piso de la misma camioneta, ahora en movimiento. Las paredes interiores eran lisas, sin ventanas, solo una luz roja tenue que parpadeaba sobre mí. El olor era una mezcla de sudor, metal y miedo acumulado. No mío, el de otros que habían estado allí. «Ya se despertó», dijo uno de ellos. Su voz era gruesa, de alguien que había fumado toda la vida. Estaba en el asiento del copiloto. «No hagas ruido», me advirtió otro, desde atrás. No lo hice, no podía. Después de unos minutos, la camioneta se detuvo. Me bajaron entre dos, me cubrieron la cabeza con una bolsa negra. Me llevaron a rastras por lo que parecía ser un pasillo corto, con piso irregular. Escuchaba los pasos de ellos y los míos arrastrándose. El lugar olía a humedad, como un sótano sin ventilación. Me tiraron sobre una silla de plástico. Me quitaron la bolsa de la cabeza. Frente a mí, había 3 hombres. Ninguno de ellos con uniforme. Uno de ellos tenía una libreta. El otro sostenía mi cartera. El tercero no hacía nada, solo me observaba. Tenía una pistola en la cintura, mal escondida bajo una chamarra gris. «¿Cómo te llamas?», preguntó el de la libreta. No respondí. «No tienes que decirlo, ya lo sabemos». Abrió mi INE y leyó mi nombre completo. Luego mencionó mi dirección. «Vives en la Narvarte, ¿no?». Asentí con la cabeza. «Bien, escucha con atención. Esto es muy simple. Vamos a pedir un rescate. No mucho. No somos pendejos. Sabemos a quién agarramos». Me enseñaron la pantalla de un celular. Era mi hermano. Habían conseguido su número en mi WhatsApp. Uno de ellos ya le estaba escribiendo. Fingían que yo estaba dormido, desmayado, que me habían golpeado más de lo que era cierto. «Vamos a pedirle 20,000, y si no contesta, le escribimos a tu jefa, o al banco, o al trabajo, y si no, pues, ni modo». El de la chamarra gris se rió. «Pero tú cooperas, ¿verdad? No vas a andar de bocón después, ¿verdad?». Negué con la cabeza. No podía decir nada, aunque me hubieran soltado la boca. Uno de ellos me grabó diciendo una frase. «Estoy bien, solo mándenles el dinero, por favor». Con voz temblorosa, pero clara. Era mi voz. Era mi condena. Me tuvieron ahí 3 horas. Me dieron una botella de agua. No me golpearon más. No me insultaron. No parecían drogados ni desesperados. Parecían empleados. Como si ese fuera su trabajo. Como si yo fuera solo una entrega más. Al final, el que parecía el jefe me acercó. «Ya pagaron. No todo, pero suficiente. Vas a quedarte callado, ¿sí?». Asentí. «Te vamos a liberar. Pero escucha bien. Si haces ruido, si levantas denuncia o cuentas esta historia, lo vamos a saber. La gente como tú piensa que la ciudad es grande, que nadie se da cuenta. Pero no es cierto. Nosotros ya estuvimos en tu casa. ¿Sí sabías?». Sentí que la sangre me bajaba hasta los pies. «Sí, ya entramos. Y no te preocupes, no nos robamos nada. Solo dejamos algo para ti. Un recordatorio». Me volvieron a cubrir la cabeza, me subieron a la camioneta, y tras lo que parecieron 20 minutos de trayecto, me bajaron. Estaba en algún punto de Iztacalco. Me dejaron tirado en una banqueta cerca del metro Coyuya. Me soltaron las amarras, me dieron mi celular y mi cartera, sin efectivo, pero con las identificaciones. «Camina, no voltees». Eso hice, no volteé. Llegué a casa a las 7 de la mañana. La puerta no estaba forzada, nada revuelto, nada robado. Caminé hasta la sala, y allí estaba. Una pared blanca, impoluta,
ahora con una sola palabra escrita con marcador negro, enorme, en letras capitales. No vuelvas a hablar. No firmaron, no dejaron huellas, no rompieron nada, ni siquiera el alma, solo la paz. Me senté en el sillón sin saber qué hacer. Abrí el celular. Tenía llamadas perdidas, mensajes de mi hermano, de mis amigos, todos preocupados. Les respondí con un mensaje genérico. Tuve un problema, ya estoy en casa, no se preocupen. Lo escribí con los dedos temblando. Después, respiré. Miré la pared, miré mi vida. Y entendí que hay cosas que uno no cuenta, no por miedo, por instinto. Desde entonces, no salgo de noche, no camino solo, no tomo llamadas desconocidas. Y no cuento esta historia en voz alta, solo la escribí una vez, en este documento, y tú, que la estás leyendo, decide si me crees o no. Solo recuerda, en esta ciudad, los que se atreven a hablar, no siempre terminan de contarla. Me llamo Ivonne, tengo 34 años y vivo en la colonia agrícola oriental. Trabajo en una empresa de logística, justo por la zona de Iztacalco. Todos los días hago lo mismo. Me levanto antes de las 6, dejo el desayuno listo para mi hijo, que mi mamá cuida mientras yo trabajo, y tomo el metro en Pantitlán. Desde hace más de 8 años esa es mi rutina. Nunca me había pasado nada grave, hasta hace poco. Todo comenzó con una llamada, un número desconocido. Contesté porque estaba esperando una llamada de la clínica donde tenía una cita, pero al otro lado no escuché lo que esperaba. Una voz de hombre, seca, sin prisa, me soltó de golpe. Buenas, señora Ivonne, ya tenemos sus datos, tiene hasta el viernes para pagar la cuota. Pensé que era una broma, colgué sin responder. Ese viernes no pasó nada, tampoco la siguiente semana, pero las llamadas continuaron, siempre desde números distintos, siempre con el mismo mensaje. Al principio eran avisos, luego comenzaron a dar detalles, dónde trabajaba, a qué hora salía, hasta mencionaron el nombre de mi hijo. No se haga pendeja, señora, ya la tenemos ubicada. Usted trabaja en la bodega, sale por viaducto a las 6:20, trae una mochila negra y un termo azul. El niño va a la primaria de la calle Sur 16, pague la cuota y aquí no pasa nada. Ese día me senté en el baño del trabajo a llorar, me costaba respirar. Avisé a Recursos Humanos pero me dijeron que esas llamadas eran externas y que debía denunciar. Fui al Ministerio Público, me tuvieron casi 3 horas y media. La licenciada que me atendió parecía más cansada que yo. Me levantó un acta, me dio un número de folio y me mandó a casa con la promesa de que iban a investigar. Nadie me volvió a llamar del ministerio. Yo no tenía idea de qué era eso de la cuota. Nunca tuve negocios turbios ni relación con nadie raro. Todo lo que tenía era gracias a mi trabajo, mi esfuerzo y el apoyo de mi familia. Pero algo que sí sabía era que, en esta ciudad, si alguien te dice que sabe dónde está tu hijo, debes tomártelo en serio. Las llamadas no pararon. Algunas veces eran en tono burlón, otras muy amenazantes. Decidí cambiar de número. Funcionó por 3 días. Luego, otro mensaje. ¿Ya pensó que con cambiar el número no cambia la realidad? Pague la señora, o no va a tener a quien llevar a la escuela. El tono seco, sin gritos, directo. Eso me asustaba más que cualquier grosería. Era como si supieran perfectamente lo que hacían. Empecé a ver a todos con desconfianza. Cambié mis horarios, pedí salir antes, hasta intenté tomar Uber en lugar del metro, pero con lo que gano no podía sostenerlo. Regresé a mi rutina, solo que ahora mirando constantemente por encima del hombro. Mi mamá me decía que estaba exagerando. Mi hermano, que era alguien jugando con mi miedo. Pero yo ya no dormía. Dejé de usar redes sociales, de subir fotos. Me sentía atrapada. Y entonces, llegó esa noche. Era jueves. Salí del trabajo cansada. Había sido un día pesado, con inventario y auditoría. Ya eran casi las 8 cuando entré a la estación de Pantitlán. Como siempre, la línea A estaba llena de gente. Hacía calor, ese calor rancio del metro en hora pico. Me subí al vagón con dirección a La Paz, esperando al menos alcanzar asiento en Guelatao. En cuanto las puertas se cerraron, los vi. Eran 3. 2 de ellos los había visto antes. Uno tenía una cicatriz en la ceja izquierda, el otro siempre usaba una gorra negra y se quedaba mirando el vagón sin parpadear. El tercero era nuevo, pero su mirada era igual. Me observaban, no hablaban, solo me miraban. Me dio un vuelco el estómago. Bajé la vista, saqué el teléfono y fingí leer algo. Pensé en bajarme en Zaragoza, pero no lo hice. Me decía que quizás solo me estaba sugestionando.
Pero cuando el vagón llegó a Guelatao y me cambié de asiento, ellos también se movieron. No me lo imaginaba. Me estaban siguiendo. Tomé una decisión. Bajé en la siguiente estación, Canal de San Juan, sin esperar a que se cerraran las puertas. Corrí por el pasillo sin mirar atrás. Subí por las escaleras, salí a la calle. El aire de afuera me pareció irrespirable. Había poca gente, un puesto de tacos en la esquina, una mujer vendiendo pan. Crucé la calle como pude, saqué el teléfono y marqué a mi hermano. No contestó, luego a mi mamá, tampoco. Comencé a caminar en dirección contraria a mi casa, solo quería despistarlos. Después de 2 calles, escuché pasos. Volteé, eran ellos, los 3, a unos 10 metros. Me estaban alcanzando. Apuré el paso, vi una tienda de abarrotes, entré sin pensarlo, me puse a ver bolsas de arroz, fingiendo buscar algo. El dueño, un señor canoso con chaleco, me saludó. Le dije en voz baja que me estaban siguiendo, me miró serio. Métase detrás del mostrador, rápido. No sé por qué confié en él, tal vez porque no tenía opciones. Me metí. Uno de los hombres, el de la gorra negra, se asomó al local. El señor lo enfrentó. ¿Busca algo? Nada, nomás viendo, dijo el tipo, mirando el interior del local. El señor no se movió. El otro hombre se dio la vuelta y se fue. Pasaron 5 minutos que me parecieron eternos. Luego el señor me dio una botella de agua. Ya se fueron, pero llame a alguien. No puede salir sola. Asentí, sin poder agradecerle. Llamé a mi hermano otra vez. Me dijo que iba en camino, que no me moviera. Esperé ahí dentro, temblando. Esa noche no dormí en mi casa. Me fui con mi hermano. Le conté todo. Me acompañó a hacer otra denuncia, esta vez más formal. A los pocos días, me asignaron un número de atención en la fiscalía. Me dijeron que la zona de Pantitlán había tenido varios casos similares. Al parecer, no era algo personal, era una red, una especie de extorsión a mujeres trabajadoras, especialmente en horarios nocturnos. Te amenazaban hasta que pagabas. Algunas accedían, otras, como yo, se arriesgaban. Me dijeron que podía solicitar un botón de pánico. Me lo entregaron un viernes. Desde entonces, lo llevo siempre en la bolsa. También cambié de ruta. Ya no tomo el metro. Camino 20 minutos más para tomar un camión directo, aunque me sale más caro. La empresa me ofreció cambiar de sede. Estoy considerando aceptarlo. Las llamadas cesaron. No sé si por la denuncia o porque sintieron que ya no era una presa fácil. A veces creo que siguen observándome, solo que desde más lejos. Lo que me queda claro es que hay una red, una estructura invisible que se alimenta del miedo. Y yo estuve a punto de ser parte de sus cifras. No me pasó nada, sobreviví, pero ya no soy la misma. No soy una reportera famosa, no salgo en la tele ni firmo exclusivas en portadas de periódico. Soy freelance. Jalo para donde me llamen, cubro lo que me pidan y si hay suerte, me publican. Esa noche, un 23 de noviembre, me encontraba cubriendo lo que pensé sería una más de esas notas que se desinflan. Una balacera en plena plaza comercial de Polanco, de esas que la autoridad siempre reduce a ajuste de cuentas. El caos había pasado hacía poco. Patrullas, acordonamiento, cintas amarillas que temblaban con el viento. Los de prensa nos mantenían detrás de la línea, como siempre. Algunos se empujaban para obtener una mejor toma. Yo no tenía cámara, solo mi celular y una libreta. Había aprendido que las mejores historias no se tomaban con lente, se escribían cuando uno sabía ver donde nadie más se fijaba. Y eso fue lo que pasó. Entre el vaivén de ambulancias, gritos, paramédicos y policías, noté algo raro. A unos pasos de donde habían caído los cuerpos, 3, según los oficiales, había una mancha de sangre fresca, pero no se quedaba en el piso. Se extendía, delgada, como un reguero que alguien hubiera arrastrado. Nadie la estaba atendiendo. La mayoría tenía la vista puesta en los cadáveres y los vidrios rotos de la tienda Louis Vuitton. Yo, en cambio, seguí el hilo carmesí, como si algo me jalara. La sangre entraba por una rejilla rota junto a un local cerrado. Me agaché. No era grande, pero sí lo suficiente como para que alguien delgado pudiera colarse. Tomé fotos, y ahí debería haber terminado todo, pero no. Algo me hizo quedarme. Esperé a que la zona se despejara. Sabía que más tarde sería imposible entrar sin una orden judicial o sin que te arrastraran a empujones. Me fui al baño de un restaurante cercano.
me lavé la cara, me vi al espejo, me dije, estás loca si piensas meterte ahí abajo. Y lo siguiente que hice fue buscar una lámpara en el Oxxo de la esquina. Volví a la plaza cerca de la 1 de la mañana. El acordonamiento seguía, pero el operativo había bajado. Un par de patrullas vigilaban, pero ya no había prensa ni curiosos. Me escondí detrás de una camioneta, revisé que nadie me viera, y me metí por la rejilla rota. El túnel olía a humedad, a orines rancios, y algo más, como grasa vieja. Me puse la bufanda sobre la nariz. La lámpara iluminaba poco, pero lo suficiente para ver que el pasadizo era real. Una estructura de concreto, con tubos oxidados en las paredes y marcas de grafiti antiguo. Seguía el rastro de sangre que, sorprendentemente, seguía visible. No era una línea continua, más bien manchas esparcidas, como si alguien hubiera sido arrastrado a la fuerza. Avancé por casi 100 metros, hasta que llegué a una bifurcación. Me incliné, escuché algo, pasos, lentos, cuidadosos. Me apagué la lámpara al instante y me quedé inmóvil. Los pasos pasaron a unos metros. Una silueta. Un hombre con botas. Cargaba algo. No me vio. Yo no respiré. Esperé varios minutos. Cuando estuve segura de que no había nadie, seguí en dirección contraria. A lo lejos, vi luz. No natural. El parpadeo intermitente de tubos fluorescentes. Me acerqué, y lo que encontré me heló. Un espacio amplio, como una antigua cámara de mantenimiento. Dentro había mesas metálicas, sillas plegables, cámaras viejas en las paredes. Y en el centro, una silla con correas. Al lado, un tripié con una cámara apuntando directo. Sobre una mesa, un folder. Lo tomé. Eran fotos. Decenas. Hombres vendados, mujeres con golpes, algunos atados. En todas, el mismo fondo. La silla. Había fechas. Nombres escritos a mano. Algunos estaban marcados con una X, otros con la palabra traslado. Busqué una mochila, una caja, lo que fuera. No había nada más salvo una carpeta negra con el logo de una empresa, Lumina Seguridad Privada S.A. de CB. No me sonaba. Lo busqué más tarde. No existía en el SAT. Sentí que me observaban. Apagué la lámpara. Me acurruqué en una esquina, aguantando la respiración. Escuché voces, 2 tipos, uno hablaba por radio. Ya lo bajamos, uno más para el encargado. ¿Y el resto? Pendientes. Los del centro ya dieron luz verde. Cuando se alejaron, aproveché para salir corriendo, literalmente. No sé cómo no me torcí un tobillo o me abrí la cabeza. Salí por otro túnel que desembocaba en una coladera cerca del periférico. Me fui directo a casa, no dormí esa noche, ni la siguiente. Tuve que pensar muy bien qué hacer. Lo primero fue enviar una copia de las fotos a una amiga de confianza que trabaja en derechos humanos. Lo segundo fue investigar más sobre esa empresa fantasma. En una semana, supe más de lo que quería saber. Lumina era fachada. Aparecía vinculada en contratos con alcaldías de Miguel Hidalgo y Coajimalpa. Todos firmados por la misma persona, Jorge Sámano Márquez. Investigando más, descubrí que Sámano había sido escolta, luego jefe de seguridad privada y luego desapareció del mapa. Pero su nombre aparecía en archivos filtrados por hacktivistas, involucrado en limpiezas de colonias conflictivas. Empecé a tirar del hilo. Me cité con un exagente que ahora trabajaba en seguridad de antros en la zona de Mazarik. Le mostré una foto de los túneles. Me palideció. No sabes en lo que te estás metiendo, güera. Eso no es narco. Es algo peor, es gente del gobierno, que trabaja como si fueran narcos. ¿Sicarios? Peor, son limpiadores. Le pedí que me explicara. Me dijo que desde hace años existen redes no oficiales de control urbano. Gente entrenada para eliminar a quien estorba, ya sean halcones, ladrones de zonas fifís o periodistas entrometidos. ¿Y la policía? Algunos están adentro, otros solo no preguntan. El chiste es que nadie habla, porque los que hablan no duran mucho. Me fui de ahí temblando. Esa noche recibí un mensaje de un número desconocido. Solo decía, ya viste suficiente, cierra la libreta. No dormí. Bloqueé el número, cambié la SIM y me mudé temporalmente con mi hermana. Pasaron 2 semanas. Publiqué el reportaje, sin firma. Lo filtré a un medio digital que no se tentaba el corazón para publicar cosas delicadas. Al día siguiente, el sitio fue hackeado. La nota desapareció, pero alguien, no sé quién, la resubió en un blog anónimo.
Las fotos se volvieron virales en Reddit y X. Se volvió ruido, suficiente para que no pudieran callarlo por completo. Días después, la plaza donde fue la balacera clausuró el local que cubría la rejilla rota. Cementaron todo. Mantenimiento, dijeron. Yo no he vuelto a Polanco. Me ofrecieron trabajo en un portal en Guadalajara y me fui sin pensarlo. Pero cada vez que camino por una calle con coladeras, con rejillas viejas, con túneles olvidados, no puedo evitar pensar que debajo de nosotros, de la ciudad que creemos conocer, se mueven cosas y personas, y que si no sabes mirar bien, te conviertes en otra cifra más. Otro caso sin resolver. Yo sobreviví, pero apenas. Yo manejo de noche, siempre lo he hecho. Algunos dicen que es el miedo lo que me hace elegir ese turno, pero para mí es lo contrario. Me siento más seguro en la oscuridad. El día tiene demasiadas miradas, demasiado ruido y demasiada gente queriendo meter la nariz donde no debe. En la noche, el mundo se achica, luces, carretera, la voz de mi radio, nada más. Mi nombre es Rogelio, tengo 46 años y desde hace casi 20 soy chofer de carga. Reparto por toda la zona metropolitana. Mi ruta principal es la autopista urbana norte que rodea la capital, un circuito maldito de concreto que parece no terminar nunca, y que por las madrugadas se vuelve un desierto con luces parpadeantes y camiones dormidos a medio camino. Esa noche, sin embargo, algo fue distinto. Salí del almacén en Iztapalapa a las 12:15. Mi carga, tarimas con alimento empaquetado. Destino, una bodega al norte, pasando Tlalnepantla. Un recorrido que ya me sabía de memoria. Tomé mi termo de café, encendí el estéreo y rodé. No había tráfico. Era uno de esos momentos en que la ciudad parece rendida. Pasaron 15 minutos y ya me encontraba bajando por el segundo piso del periférico, a la altura de Vallejo. Era una recta larga y aburrida, flanqueada por bardas industriales. De pronto, algo se movió frente a mí. No fue un animal. Era una figura humana, parada justo en uno de los carriles laterales. Frené por instinto, pero no llegué a detenerme por completo. Solo lo esquivé. No lo atropellé, eso lo sé. Pero no me dio tiempo ni de voltear a ver qué demonios hacía ahí. Pensé en reportarlo por radio, pero no lo hice. Capaz si es un vagabundo o alguien que quiso cruzar, me dije. Aunque algo dentro de mí no se tranquilizaba. Menos de 5 minutos después, justo antes de llegar al entronque con la autopista Naucalpan-Ecatepec, me rebasó una camioneta negra sin placas. Iba demasiado rápido para esa hora. Se le metió a un tráiler que iba más adelante y lo obligó a frenar. Luego desaceleró, dejándolo atrás. En cuestión de segundos, se colocó justo delante de mí. Instintivamente, frené. Pensé que el tipo estaba drogado o quería provocar un accidente. Pero no fue eso. La camioneta frenó por completo. Yo apenas logré detener mi camión sin estrellarme. ¡Qué chingados!, grité mientras tocaba el claxon. No pasó ni un segundo cuando se abrieron las puertas traseras. 2 tipos con pasamontañas bajaron de golpe, apuntando con armas. «Apágalo y bájate, cabrón», gritó uno de ellos. Mi cuerpo se quedó clavado. No podía mover ni los dedos. «Bájate o te vuelo ahí mismo». No recuerdo haberlo pensado. Solo abrí la puerta. Tenía la garganta seca, sentía el calor del motor, la vibración, los faros del camión iluminando la espalda de uno de ellos. Me bajé despacio, con las manos arriba. Vi que uno de los sujetos subía rápidamente a la cabina. «Dame las llaves», me dijo el otro, apuntando a mi pecho. Se las entregué sin decir una palabra. «Camina», ordenó, y me empujó con la culata del arma. «¿A dónde?» «Que camines». Me echó a andar por el acotamiento, hacia una brecha oscura al lado de la carretera. Pasamos entre hierbas altas, por un camino sin pavimentar que yo ni sabía que existía. El silencio era absoluto, roto solo por el chirrido del metal del camión alejándose. Después de unos minutos, se detuvo. Me apuntó de nuevo. «Cuenta hasta 100 y no voltees. Si volteas te trueno». No respondí. Empecé a contar en voz baja. 1, 2, 3. Cuando llegué al 80, no aguanté más y me giré. Ya no había nadie, solo la carretera a lo lejos, las luces lejanas de los autos y el aire helado pegando contra mi cara. Me habían dejado ahí, en medio de la nada, sin camión, sin teléfono, sin nada. Caminé durante horas, literalmente. No había señal, no pasaban coches por ese camino secundario.
Pronto descubrí que estaba en algún punto perdido entre las zonas industriales de Azcapotzalco y los límites con Gustavo A. Madero. Pero todo era un caos de calles sin nombre, predios abandonados, talleres cerrados y grafitis amenazantes. Pasé frente a una recicladora con perros ladrando detrás de la reja, un lote baldío lleno de basura y un taller mecánico cerrado con luces tenues adentro. Intenté pedir ayuda en una tienda que parecía habitada, pero nadie me abrió. No me atreví a insistir mucho, el barrio no era amistoso, tampoco me sentía bienvenido. A eso de las 3:30 vi una tiendita encendida, una miscelánea con rejas en el mostrador y un anciano detrás. Golpeé la lámina con los nudillos. Buenas noches, ¿puedo hacer una llamada? El viejo me miró con desconfianza. ¿Te asaltaron? Sí. Me bajaron del camión allá por el periférico. Estoy caminando desde hace horas. Me miró de arriba a abajo. Dudó. Luego me acercó su viejo celular por una rendija. Uno rápido, y no vayas a hacerme jaladas. Marqué el número de un supervisor. Nadie contestó. Intenté con el otro chofer de mi empresa. Nada. Todos dormidos, claro. Dejé mensajes de voz, agradecí al señor y seguí caminando. Pasadas las 4, empecé a reconocer algunas señales. Un mural viejo de los Diablos Rojos, una tienda de abarrotes con el logo borroso de la Cruz Azul, un taxi destartalado estacionado a mitad de la banqueta. Ya estaba cerca de la zona de Cuautepec, en el norte profundo de la ciudad, pero aún no sabía bien dónde. Entré en una colonia que no conocía, calles empinadas, casas construidas en cerros, sin banquetas ni alumbrado. Era como estar en un pueblo pegado a la ciudad, pero con la hostilidad de un lugar donde la policía no sube. Pasé junto a un puesto de tacos cerrado, luego por una escuela primaria cubierta de grafitis. Una mujer asomada a una ventana me gritó desde arriba. Tú, ¿qué haces caminando a estas horas? Me asaltaron. Solo quiero llegar a una avenida, respondí. Pues cuida tus cosas. Aquí no es para andar solo. Y cerró la ventana. A las 5 en punto, vi la entrada a una unidad habitacional. Dije su nombre en voz baja. Era la unidad habitacional El Arbolillo. Yo conocía ese lugar de nombre, pero nunca había estado ahí. Era famosa por cosas que uno prefiere no confirmar. Robos, desaparecidos, historias que no salen en las noticias. Me adentré entre sus pasillos porque no tenía opción. Sabía que por ahí cruzaban rutas de microbuses en las mañanas. Tenía que esperar. Caminé por los pasillos entre los edificios de concreto viejo. Algunos departamentos tenían música prendida, otros ventanas cerradas con sábanas. En una banca de cemento, un tipo estaba dormido con una botella en la mano. Otro fumaba algo que no era tabaco. Me miró de reojo. Seguí caminando. Vi un local de videojuegos cerrado con grafiti en la cortina. No es tu barrio. No preguntes. No mires. No supe si era broma o advertencia. Me detuve frente a una tienda cerrada y me senté en la banqueta. El sol apenas empezaba a asomar. El cuerpo me pesaba como si hubiera caminado 100 kilómetros. El susto aún no pasaba. Sentía las piernas tensas, la espalda sudada, los dientes apretados. Pensé en mis hijas, en mi esposa, en que pudieron haberme matado. Nadie me habría encontrado. A las 5:20 pasó una patrulla. Por reflejo me levanté y agité los brazos. Se detuvo. Bajaron 2 oficiales. ¿Qué haces aquí? Soy chofer. Me asaltaron en la autopista. Llevo horas caminando. Me miraron con recelo. Me pidieron credenciales, las cuales ya no tenía. Afortunadamente, uno de ellos reconoció el uniforme de la empresa. Súbete. Vamos a llevarte a una estación de policía cercana. Desde ahí llamas. Subí sin decir nada más. La denuncia fue un trámite. Me preguntaron si vi las caras. No. Si podía identificar la camioneta. Número. Si recordaba hacia dónde se fue. Número. Les pareció una historia más. Me dieron un folio y me dijeron que esperara a que la empresa reclamara el seguro. Nunca supe quiénes fueron. Nunca recuperaron el camión. Nunca hallaron la carga. Pero desde ese día, dejé de manejar de noche. Y no fue por el miedo al asalto. Fue por lo que aprendí después. Uno de los oficiales me dijo, con tono casi casual. Hace unos meses mataron a un chofer aquí mismo, en este mismo circuito. Lo bajaron igualito. Pero no quiso caminar. Se quedó tirado junto al camión. Cuando los tipos regresaron, lo encontraron. Lo degollaron ahí mismo. Me miró fijamente antes de decir lo último. Tú tuviste suerte, compadre. Yo no le llamo suerte, le llamo milagro.
Desde entonces, manejo solo de día. Nunca más por esa autopista de madrugada. Nunca más solo en el circuito. Porque en esta ciudad, no necesitas fantasmas ni espíritus para vivir el terror. Solo necesitas una noche larga, un error, y las personas equivocadas. Y esas están vivas. Soy alguien común. Trabajo en una empresa de mensajería que hace envíos urgentes dentro de la Ciudad de México, de lunes a sábado. Vivo en Iztapalapa, pero ese día, por una entrega de último minuto, terminé saliendo cerca del centro histórico. Eran casi las 9:30 de la noche, y la calle, aunque no desierta, ya comenzaba a vaciarse. Había entregado un sobre en una oficina de abogados sobre la calle República de Uruguay, y decidí caminar hasta la estación del metro Pino Suárez. No me gusta tomar taxi ni Uber de noche, y menos por esas calles angostas donde ya han asaltado a varios compañeros. Me metí por un callejón estrecho que conecta República de El Salvador con Regina. Lo he usado varias veces como atajo. Estaba más oscuro de lo habitual. A esas horas, las cortinas de los negocios ya estaban bajas, y solo quedaban restos de basura, cajas húmedas, olor a comida vieja y uno que otro perro flaco hurgando. Pero no fue eso lo que me puso alerta. Fue la certeza, esa sensación visceral, casi animal, de que alguien me venía siguiendo. Volteé disimuladamente al cruzar la esquina. No había ruido de pasos, ni murmullos, nada. Pero lo sentí, como si una presencia se hubiera pegado a mi espalda desde hace un buen rato. Caminé más rápido, fingiendo buscar algo en el celular, aunque no tenía batería. Al llegar a la siguiente calle, República de Colombia, giré a la izquierda, y ahí lo confirmé. Era un hombre, joven, quizá un poco menor que yo, delgado, llevaba una sudadera negra con gorra. No lo había visto antes, pero su andar era demasiado constante, demasiado preciso. Lo vi desde el reflejo de un vidrio roto en una vitrina abandonada. Venía justo detrás, a unos 15 metros, sin prisa, como si también supiera exactamente a dónde iba. Pero yo ya no sabía a dónde ir. Sentí un cosquilleo en la nuca. No era miedo inmediato, era ese tipo de tensión que se convierte en coraje porque sabes que algo se está gestando, algo que puede terminar muy mal. Busqué la manera de salir de esa calle sin hacer evidente que estaba huyendo. Me metí a un callejón que conozco bien, un pasaje sin nombre entre un expendio de cervezas cerrado y una bodega vieja de plásticos. Es angosto, húmedo, con grafitis viejos y escurrimientos en las paredes. No era la mejor ruta, pero si lograba cruzarlo, saldría directo a 5 de febrero, una avenida más amplia y con movimiento. Al menos, eso creí. Caminé sin voltear, oía solo mis pasos, o eso pensaba. El callejón parecía más largo esa noche. Mis pasos hacían eco en las paredes, y comencé a sentir que alguien igualaba mi ritmo. Hice una pausa corta. El silencio se volvió espeso. Un perro ladró a lo lejos. Entonces, lo escuché. Otro paso, apenas unos centímetros después del mío. No fue mi imaginación. Me detuve en seco. Y él también. No sé cómo explicarlo, pero en ese momento entendí que ese tipo no quería robarme. O no solamente. Había algo más en esa persecución silenciosa. Algo personal, como si me conociera. O como si hubiera decidido seguirme sin motivo, solo por el simple acto de hacerlo. Me giré. Ahí estaba, a menos de 10 metros. Nos separamos por la luz amarillenta que colgaba de un foco solitario. Él no dijo nada, no dio un paso más, solo me miró. O eso creo, porque su cara estaba parcialmente cubierta por la sombra de la capucha. Lo que más me perturbó fue que tenía las manos en los bolsillos, y no se movía, ni un milímetro. Yo estaba temblando por dentro, pero no quise mostrarlo. Di un paso hacia atrás, lentamente, y él entonces dio uno hacia adelante, casi al mismo ritmo. No sacó arma, no gritó, no intentó correr, solo me copiaba. Entendí que si corría, él lo haría, y si me detenía, me igualaría, como si fuera un espejo, o peor, como si me estuviera jugando la cabeza. Era un callejón, no tenía para dónde ir, pero recordé algo. Ese callejón tenía una puerta de metal oxidada a la izquierda. Alguna vez, por pura curiosidad, vi que llevaba a un estacionamiento en ruinas. Lo había visto abierta hace tiempo. Recé porque todavía lo estuviera. Me acerqué a la puerta, lento, sin quitarle la vista. La empujé. Crujió. No tenía candado. Se abrió.
Entré rápido, cerré tras de mí y avancé entre los coches abandonados. El estacionamiento era un rectángulo enorme, con autos oxidados y techos bajos. Me agaché detrás de una camioneta Dodge vieja. Estaba oscuro, pero al menos lo suficiente para ocultarme. Esperé. Los segundos fueron eternos. La puerta se abrió otra vez. Él había entrado. Escuché sus pasos, pausados, arrastrando ligeramente las suelas como si no tuviera prisa. No hablaba, no hacía ruidos innecesarios, solo avanzaba. Entre los autos, como si supiera que yo estaba ahí, como si no le importara jugar a cazarme. Me pegué al suelo. No tenía nada con qué defenderme, solo mi mochila con unos sobres vacíos y un cúter que uso para abrir paquetes. Lo saqué. Nunca me había sentido tan vulnerable con una herramienta tan inútil. Los pasos se detuvieron. Estaba muy cerca. Pude ver su silueta entre el espacio del cofre del coche y la otra pared del fondo. Se agachó, como si olfateara el lugar. No es metáfora. Agachó la cabeza y la giró, lenta, como si esperara escucharme respirar. Y entonces yo no sé si fue el pánico, el coraje o algo más fuerte, pero me levanté de golpe con el cúter en la mano y grité: ¿Qué chingados quieres? Él no se movió, me observó desde su lado, no sacó nada, no habló, solo sonrió, una sonrisa que no olvidaré nunca. Vacía, larga, inquietante. Me lanzó un silbido corto, como si yo fuera un perro, y dio media vuelta. Salió caminando como si nada. No corrí tras él. Me quedé ahí, quieto, con el pecho latiéndome con violencia. Me sentí sucio. No sabía si me había salvado o si apenas me estaba advirtiendo. Esperé más de 10 minutos hasta que estuve seguro de que ya no estaba. Salí del estacionamiento, tomé una calle principal y llegué al Metro Bellas Artes, donde todavía había gente. Me subí al primer convoy y viajé mirando todos los reflejos de las ventanas. Desde ese día no he vuelto a tomar esa ruta. Cambié mi rutina, cambié mi camino, cambié mi manera de mirar a los que me rodean. A veces siento que alguien me sigue, a veces lo sueño, lo veo de nuevo, parado en ese callejón. A veces escucho el silbido en medio de la noche. Lo denuncié, di la descripción. La policía me tomó la declaración con el mismo desgano con el que te revisan la mochila en el metro. No pasó nada, porque nada pasó, ¿verdad? Pero yo sé lo que viví. Y desde entonces camino más rápido, pero nunca corro, porque ya aprendí que los que siguen solo están esperando que lo hagas, 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 esperando que lo hagas,